Estamos grabando a partir de este momento y yo quería repasar un poco la tarea 2, precisamente para aclarar esas cosas. Em, eh, Casi a todos les puse bueno, como que cumplieron con todos los apartados, aunque lo hicieron muy diferente. Yo en esta tarea no estuve revisando, o sea, no estuve calificando si los objetivos estaban bien o mal redactados. Lo que estuve calificando fue la forma de redactar y si usaban APA, y lo que me interesaba era ver cómo estaban en la redacción. Entonces, vamos a revisar algunos casos y a partir de lo que vamos presentando, por favor levanten la mano, o ¿cómo hago yo para ver cuando levantan la mano? Es que si no lo estoy viendo. Roberto, ¿usted me puede ayudar a dar el orden de palabra conforme levantan la mano? Lo puedo intentar, profesora. Usted sí ve cuando levantan la manita, ¿verdad? Sí, lo que hice fue incluir como la parte de la barra del chat. Me Sí. imagino que ahí es donde se refleja. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a presentar algunos ejemplos y para subirles la tarea, para subirles puntos en la tarea que pasamos, entonces el que me responda bien el error que vamos a ver, o sea, que el que me responda, el que vea el error y lo corrija, entonces le voy a dar unos puntitos para la tarea 2, que algunos tuvieron como una mala notilla, entonces, para aumentar ahí. Entonces, Roberto, si me ayudas, el que levanta primero la mano, ese es el que va, te das permiso para que hable. Bueno, aquí hay un párrafo tomado de alguna de las tareas que ustedes presentaron. Quisiera que me dijeran qué hace falta en este párrafo, que precisamente era lo que supuestamente era una revisión de literatura para un marco teórico. Y Roberto, si me ayudas a dar la palabra cuando alguien lo Fabricio tiene. Ugarte. Fabricio, a Ajá. ver, ¿qué hay de malo ahí? ¿O qué le hace falta? Y no sé, bueno, Fabricio y Jason fueron los que levantaron la mano. Fabricio de primero, Jason de segundo. Ok, gracias, Roberto. Usted le da la palabra entonces a Fabricio. Ujú. Dígame, Fabricio, ¿qué ves? No se te escucha. Bueno, entonces Jason. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, señor. Uy, lo que veo a primera vista es la sangría, que falta, ¿no? Espacio. Ok. Bueno, sí, ¿qué más? Cuando nosotros estamos, acuérdense que en el marco teórico es una revisión de literatura. Nosotros como investigadores no aparecemos aunque sepamos mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer uno? Uno expone lo que encontró en la literatura o hace un chanchullo, como decir, lo explico desde lo que yo sé, pero me fundamento en algo que encontré en la revisión de literatura. Claro, profe, también me parece que falta justificar el texto aparte de citarlo. ¿A qué se refiere con eso? Que no se ve en la línea recta, debe verse como un cuadrito perfecto. No, en APA 7 no necesitamos justificar del lado derecho. Profe Nazaret Gómez levantó la mano. Nazaret, adelante. ¿Me escucha? Sí, señora. Sería que, según lo que usted mencionó antes, sería según, ¿verdad? Tal autor, tal referencia. Costa Rica existe. Ajá. Tendría que justificar si aquí dice, muy bien, Nazaret, si aquí dice en Costa Rica existe una cultura o determinación tácita de valorar una propiedad según se quiera aprovechar su costo, ¿eso quién lo está diciendo? ¿De dónde tomó esta idea? Quiere decir
que si yo, aunque yo sepa eso, porque soy un profesional que estoy en el medio, ¿verdad? Yo tengo que decir quién está firmando esto. Puede ser una persona en una comunicación verbal, o puede ser un periódico, o puede ser en la teoría. Entonces ahí sí hace falta que pongan ustedes la referencia, de dónde lo tomaron. Y acordarnos que después de un punto, esa referencia se terminó. O sea, aquí hay 1, 2, 3 oraciones que no tienen referencia. ¿Está claro este punto para todos? Gracias, Nazaret. Profe, Sí. Manfred levantó la mano. Ahí nada más quería hacer un comentario. Es que vamos a ver, y si la persona fue la que redactó eso, entonces lo que tendría que hacer es cambiar la forma de redacción. La persona o sea, qué sé yo, que vos lo redactaste porque vos Exacto. sabés de esto. Me inspiré y lo escribí yo. Entonces tendría Ajá. que cambiar la forma de redacción. Usted tiene que ir a buscar quién está firmando cada una de estas cosas. ¿Quién habla sobre esto? ¿Quién lo está expresando? O sea, que el que usted diga que en Costa Rica existe una cultura o determinación tácita de valorar una propiedad, Sin tenés hacerle que ir. es como una especulación. Eso es conocimiento suyo, pero acuérdese que el marco teórico es exponer teóricamente lo que otros dijeron, o sea, fundamentar. O sea, puede ser que yo sepa que eso es cierto, pero ustedes tendrían que ir a buscar quién también está diciendo esto, o qué autores, Don o qué Manfred, profesor se los dijo. Correcto. Manfred, ¿tenés una duda? Sí, muchas gracias. Bueno, Roberto creo que era muy parecida a la que, perdón, a la que indicó Roberto, porque por ejemplo en la tarea mía si usted me puso varios comentarios de referencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de la primera que al puro principio, ¿verdad? Que decía, yo hago un comentario con respecto a que los valuadores tradicionalmente nos hemos enfocado mucho en los enfoques de costo y de mercado, ¿verdad? Entonces, eso para introducir después el tema de que hay que cambiar y enfocarnos en flujos y toda la cosa, pero lo que estaba haciendo era un antecedente de algo que, y como usted lo dice, es algo que yo creo que todos lo conocemos, pero que yo sepa, no hay ninguna entidad, ni la Sugeval, ni el Banco Central, ni ningún banco se ha manifestado directamente con ese tema en esos términos. Simplemente es algo que se conoce. Entonces, como dice Roberto, yo me quedé con la duda porque ese es el ejemplo que tengo, pero hay otras indicaciones que pongo ahí que usted me dice también de referencia, ¿verdad? Entonces, si es un tema más bien de redacción o no sé, o poner algo como a juicio del autor, no sé, o del escritor, o con base en la experiencia que ha tenido el autor, se ha visto una tendencia a etcétera, 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 ¿verdad? Y desarrollar. Sí. Entonces, no sé si es un poco como de redacción, porque hay algunas cosas donde no tengo un libro que citar y no tengo una entidad que citar como para, en función de esas cosas. Entonces, ahora como usted dice, el marco teórico es la parte donde nosotros ponemos la investigación y de donde sacamos nosotros nuestras fuentes, pero ¿qué pasa con el quehacer de uno, ¿verdad? Con lo que sale un poco de la cabeza perdón, del trabajo que uno ha realizado, ¿verdad? Sí, lamentablemente, yo los estoy preparando a ustedes para su trabajo final, ¿verdad? Entonces, o para cualquier documento que vayan a presentar de ahora en adelante durante los cursos. Entonces, ustedes primero, el autor en los 3 primeros capítulos de la tesis no opina, no aparece, nada más fundamenta y aporta información. Entonces, casi todo tiene que verse como se está viendo en este momento. Cada oración va a tener una referencia. Ahora, usted tiene 2 posibilidades. Puede decir que usted lo escuchó de una persona, ¿verdad? Pero esa persona no puede ser cualquiera. Tiene que tener algún criterio de experticia para decirlo. Ahora, también usted puede, como lo acaba de decir usted, decir, en la experiencia empírica, porque usted no ha escrito de eso, ¿verdad? Ni ha mandado documentos a revistas científicas. Entonces usted tiene que hablar sobre
en la experiencia empírica del investigador, como evaluador o decir por qué, cuál ha sido su experiencia, se ha visto o se ha observado tal cosa, pero esas son las pocas veces que usted puede hacerlo. Usted no puede presentar un marco teórico solo con la experiencia suya. De alguna manera, cuando bueno, a mí también me pasa, o sea, en aspectos de administración, yo los tengo, pero difícilmente yo voy a hablar de algún término de administración que no esté en los libros, porque lo estudié, tengo una carrera llena de haber estudiado eso. Entonces tengo que ir a buscarlo. Entonces lo que yo a veces hago es poner en Google más o menos el tema que yo estoy viendo o que quiero expresar y busco a alguien que lo haya dicho para poder fundamentarlo con esa revisión de literatura. Y muy posiblemente sí te vas a encontrar algo, tal vez no en Costa Rica, pero sí en algún otro país. Entonces podrías cambiar la redacción. En Latinoamérica o en el país tal, la cultura, y entonces al final sí puedes agregar algo, pero basado en la literatura. ¿Me explico? Sí, sí, correcto. Entonces, cuando yo pongo aquí el mismo autor después de Martínez, ¿a cuál autor me estoy refiriendo? Bueno, Nazaret, tenés un punto. ¿Perdón? Al mismo Martínez. Al mismo Martínez, no a Pérez. Vean que después de un punto se termina absolutamente esa referencia, ¿verdad? Otro ejemplo. ¿Qué faltaría aquí? El bosque es un recurso valioso. La sangría. Sí, la sangría, pero ¿qué más? ¿Algo más de fondo? Fabricio levantó la mano. Fabricio. Y ahora sí me escucho. Sí, señor. Bueno, sí, quería confirmarlo también. No, me parece que es una opinión igual. Correcto. Vean que están afirmando algo. El bosque es un recurso valioso y mentira que no vas a encontrar en algún lado alguien que dijo esto. Don Walter. ¿Verdad? Fabricio. Walter. Un punto. Walter. Ok, a mí me parece que la primera oración está muy corta. Debería eliminar ese punto y seguido y no sé, cambiar la redacción un poco y poner algo así como que el bosque es un recurso muy valioso ya que es un sistema productivo que genera servicios a la sociedad y representa un tipo predominante de cobertura. O sea, como que todo está hablando de lo mismo, pero está poniendo punto y seguido demasiado rápido, ¿verdad? Es Para correcto. desarrollar la primera oración. Es correcto, le puede dar un poco más de contexto. Muy bien. Esta otra, bueno, ya se lo señalé, pero vean que, ¿quién me dice cuál es el error que está cometiendo aquí? Don Julián levantó la mano. Y Gracias, Manfred, el segundo. A ver, Julián, a ver si pega. Hay dos errores ahí. Que está hablando en primera persona. Correcto. Vean, me encontré montones de veces. Eso es pecado mortal, le llamo yo. En la redacción académica, esto es pecado mortal. Nunca se habla de opino, me encuentro, observo, nunca se habla en primera persona del plural o primera persona del singular o del plural. Esto es un pecado mortal. Hay otro, ¿quién me dijo? Julián. Manfred. Bueno, el primero fue Julián, sí. Ajá. ¿Quién puede ver la otra falla? Profe, don Manfred levantó la mano, pero lo tiene muteado. Manfred, ¿puedes hablar? Tiene que abrir el micrófono. No, es que tenía el micrófono, perdón. Bueno, aparte de lo que marcan, afrontamos ahí de nuestras opiniones de valor, ¿verdad? Es una opinión y en el marco pues no tiene que haber nada más hechos, ¿verdad? Entonces, me parece que en ese punto no aplicaría. Ajá, son cosas muy subjetivas. Es subjetiva, exactamente, es una opinión, entonces no puede. Pero ¿qué más ven? Hay otro error ahí. Don Jorge y Fabricio, el segundo y tercero. A ver. Profe, que es una cita de más de 40 palabras que la hicieron corrida. Yo creo que no es más de 40.
Y si es una cita, ¿qué tiene que llevar? Bueno, si veo las comillas, o sea, si fuera es que no sé si es una entrevista, pero si fuera de texto debería llevar como la página, si saliera un texto. ¿Quién me está hablando, Manfred? Sí, Jorge. Jorge. Ok, está bien. Vean que ahí está bien. Yo creo que es una cita textual menor de 40 palabras. Le hace falta el número de página o el número de párrafo. Y además de eso, ¿qué pasa? ¿Quién está diciendo? Ah, no, perdón. ¿Quién está diciendo esto? Entre comillas. Fabricio y Julián, de segundo y tercero, tenían la mano levantada. Ok, adelante. ¿Quién está diciendo esto? ¿Es una entrevista reciente? Perdón, me rectifico. Es una entrevista reciente a Mark no sé qué. Quiere decir que si no lleva, perdón, Manfred, ese no lleva Sí, número de eso sí le iba a página. decir doña Rosita, porque de hecho estaba pensando de por qué no lo había puesto. No, me tiene acuerdo que lo razón. había revisado en su Así como momento. está bien. Sí, Está después bien. me quedé pensando si no le puse los italics, pero tampoco creo, ¿verdad? Yo creo que No, va así como lo tampoco, puso. ¿verdad? ¿Quién me está hablando? Manfred, perdón. Manfred. Ok. Es que esa es mía. Entonces, De aquí traje un poquito de todos para que vean. Ok, entonces cuando yo entrevisto a alguien, no tengo que poner número de página ni referencia, pero sí le hace falta a Manfred en una entrevista reciente, ¿cuándo? Ese reciente no vale, es en el mes de noviembre de 2020, qué sé yo, ¿verdad? Don Randy, levantó la mano. Randy, Sí, buenas tardes, profesora, compañeros. Es que era para volver al párrafo anterior porque yo quería salir de la duda. Es que el párrafo anterior, no el que está puesto ahorita, sino, ese. Por ahí un compañero habló de ideas muy cortas, ¿verdad? Pero a mí me queda la duda porque realmente yo creo que el hecho de plasmar ideas concretas en pocas palabras, pero que van hacia una misma línea, de una idea principal a una idea secundaria al final, concluyente, digámoslo así. No sé, o sea, a mí me parece que es una buena forma de redactar. Entonces me quedó como la noción de que fuera malo, digamos, hacer ideas cortas, y yo creo que no. no es malo, pero académicamente sí tienes que esbozar más, digamos, el bosque es un recurso valioso. Ok, ¿por qué? Aquí podrías agregar o extender un poco más. El bosque es un recurso valioso. Además, ¿quién lo dice? Me hace falta una referencia. Podrías hacer así. Y Sí, porque eso no es una opinión, es un hecho, pero es cierto que en ese párrafo, bueno, como yo decía al inicio, faltan referencias. Eso sí, es un aprendizaje nuevo. Pero podrías hacerlo así como el bosque es un recurso valioso, como dijo el compañero. Y es un sistema productivo. Generalmente, cuando vamos a hablar, digamos, en este caso, acuérdense de comenzar a hablar sobre el bosque, definirlo, las características, ventajas, desventajas, para poder ir completar la idea sobre bosque, máxima que es un marco teórico, ¿verdad? No solamente poner ideas aisladas, sino que generar toda la redacción de lo grande a lo específico. Entonces, correcto. Sí, entonces te recomendaría comenzar así, el bosque es un recurso valioso. Bueno, lo podrías dejar así, ¿quién lo dijo, verdad? Se define como y comienza, ¿verdad? Profe, sí, es que de pronto cuando uno hace ideas muy largas y las une con conjunciones y eso, más bien como que queda más abstracto, y yo siento que cuando son ideas concretas es más fácil que lo capte y hasta la persona menos. Sí. Eso va en el estilo de redacción de cada quien. Puedes hacer oraciones cortas, pero en este caso sí tienes que ponerle referencia y ir de lo general a lo específico siempre. Otro caso. ¿Qué pasó ahí? Muchas gracias, profe. Con mucho gusto.
mayor reto en plantear una metodología de decisión de valores está en determinar y asignar jerarquía a las variables cualitativas, para lo cual se propone hacer un uso de modelos multicriterio. Don Manfred, profe. Manfred, dele. ¿Qué ves? Bueno, quitó la mano. Perdón, es que no pongo el micrófono. Los apellidos, perdón, en las referencias. ¿Qué pasó con los apellidos en las Solo se pone el referencias? primer apellido. Solo se pone el primer apellido. Muy bien, Maps. ¿Qué más? ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué falta aquí? ¿Hay una primera idea? ¿Qué falta ahí? ¿Quién dijo esto, verdad? Una referencia, sí, correcto. Aquí falta una referencia. Después aquí solamente sería así. Y no se ponen las iniciales. Pero los estoy soplando yo. Bueno, no importa. Profe, una consulta. Ajá. O sea, según lo estoy entendiendo, entonces, por ejemplo, digamos, en un párrafo, si yo voy a poner 3 oraciones con punto y seguido, tienen que haber 3 referencias en un mismo párrafo. Sí, señor. O decir el mismo, si es el mismo autor, acuérdese, si es el mismo autor y usted está refiriéndose en todas las oraciones sobre el mismo autor, usted dice es el mismo autor o la misma cita y sigue hablando. Pero ve aquí hay un error. Bueno, aquí falta algo, ¿verdad? Pudo haber sido Moreno también que dijo esto, pero lo puso después. Y punto y seguido dice Moreno citado por, acuérdese que solo son los primeros apellidos de las personas. Yo uso y cuando estoy redactando. Usaría esto si lo pongo entre paréntesis. ¿Ok? Solo cuando va entre paréntesis va esto. Pero como no va entre paréntesis, va así. ¿Ok? Este punto no va ahí. Este punto va aquí. Sí, No eso es independiente si en la cita textual el punto queda. No es que no va a quedar siempre ahí, sí, correcto. Siempre va. Okay. Entonces, este es un caso. Vamos a ver otro. ¿Qué pasa con esta lista de referencias? Profesora, nada más una consulta en relación a esa cita que estaban poniendo anteriormente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si después de los mismos continúa la idea, pongo los puntos suspensivos seguidos o los pongo en paréntesis como cuando los cortan? Como este caso. Sí, digamos, en este caso es porque la irrupción o lo que falta está en el contenido entre una y otra oración. Sí, se lo comió. Pero si Digamos, está al dejó de final poner un... si está al final de la oración, ¿yo pongo puntos seguidos o pongo los puntos seguidos entre paréntesis? No sé si me explico. No, si está al final es porque ya, ya no vas a poner nada más. O sea, esto es cuando yo me como algo en medio de lo que estoy leyendo. Okay, siempre entonces tengo que terminar las citas en donde hay un punto final. No, se la puede terminar donde quiera. Aquí. Sí, digamos, si fuera ahí y la idea va a continuar, digamos, el resto de la oración va a continuar. Digamos que siguieras y a incrementar el conocimiento de los mismos. Y otro verbo, digamos, y a bla, 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 bla. Ajá, entonces, ese resto no me interesa. No, Ajá. esto es lo quito. Ajá. Y queda ahí, sin ese punto. Ok, o sea, no pongo nada. No pone nada, solo pone esto cuando me estoy comiendo algo en el medio de que pongo la primera parte y la última parte. Sí, esa era justamente la pregunta, si era necesario hacer alguna referencia al final de que... Bueno, estas referencias, ¿qué les parece? Don Julián primero. Igual. Don Julián. Le hace falta la sangría francesa. Ay, muy bien. ¿Qué es sangría francesa, don Julián? Usted me lo puso en mi tarea, profe, pero con razón.
Yo lo tiene claritico. Yo lo busqué en el párrafo y le puse sangría francesa nada más. Y me tira unas cuantas, solo la primera referencia me la tira con sangría, las demás se quedan ahí. ¿Cómo no? ¿Usted puede hacerlo con todas? No, sí, o sea, yo digamos, seleccioné todo y le di párrafo, poner sangría francesa. Sí, y lo selecciona a todo. Sí, exacto. Sí. Es que seguramente lo tenés en línea seguida. Sí, es por eso. Don Walter. Entonces, un punto, Julián. Yo ahí lo que veo es esa negrita, creo que no va, ¿verdad? Me parece. La negrita no va. ¿Cómo va? Va, ¿cómo es que se llama? Se llama... En cursiva. En cursiva, ajá. Va como inclinadito, ¿verdad? Y una pregunta de la filmina anterior, esa P, cuando uno hace referencia al número de la página, ¿en el formato es P punto o es P nada más? O porque es que ahí vi que estaba solo la P y ahí no se dijo nada en la anterior. Ah, sí, muy bien. ¿Quién me está hablando? Walter. Walter. Muy bien, Walter, un puntico. Esto va con punto. Tiene razón. Don Randy, si es una página, si fueran varias páginas, ¿cómo se pone? pp.8-16. ¿Verdad? Randy. Sí, las referencias, profe, van en orden ortográfico. Alfabético. Alfabético, perdón. Muy bien. Muy bien. Randy, un puntico. Bueno, entonces hagamos un... Ah, bueno, y referencias con el título, ¿dónde va? Izquierda. ¿Perdón? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Muy bien. ¿Qué más? Ok. ¿Otro caso? Todo esto es de sus tareas. Don Jorge. Don Jorge. Que ya no se pone recuperado. Muy bien. Ya no se puede poner recuperado, se pone directamente el URL. ¿Ok? Bueno, ahí ya tienen puntillos para la tarea. ¿Qué pasa con este tema? ¿Será realizable? Yo sé que lo pueden, para efectos de este curso, pudieran haber puesto cualquier tema y nada más con que pegue con los objetivos. Pero para final, ¿cómo lo ven? Yo creo que es demasiado amplio, profesora. ¿Por qué? Es que, vamos a ver, no está enfocándose, está hablando de municipales y fiscales en Costa Rica. O sea, creo que abarcar todo el país, no sé si le dará tiempo de revisar, no sé, la amplitud. Roberto, ¿verdad? Sí, es que no está enmarcando, digamos, y aparte de eso, está hablando de municipales y también fiscales. Entonces me parece que... Esto es política pública, no está en manos de la persona que haga la... Ok, creo que Carlos Guillermo levantó la mano, después Nazaret y después Guillermo. A ver, Carlos. Sí, profe, me robó las palabras. Es que yo en mi práctica profesional trabajé en una municipalidad exactamente en avaludos fiscales y eso, como lo dijo usted, es política pública, entonces... se sale de las manos, sí. Se sale de las manos, ajá, y de cada municipalidad ya son 84, voy a sumar Monteverde, la que está allá en el sur y Río Cuarto, entonces son 84 y cada una tendrá su base y su estilo diferente, aunque ellos se basan mucho en la ONT del Ministerio de Hacienda, pero, pero cada municipalidad es un mundo, ¿verdad? Entonces sería demasiado amplio, tal vez lo podrían enfocar a solo una o a un par o decir el sector oeste de la capital o algo así, pero aún así suena pero muy... aún así ya este trabajo amplio. está como hecho. Yo estuve ayudando a los del IFAM a hacer algo así. Era
Una plataforma. ¿Quién me habló sobre la experiencia? ¿Quién me acaba de hablar? Yo me llamo Carlos Guillermo Rojas. Después está Nazaret. ¿Nazaret? Sí, que son dos temas aparte y también, digamos, en la parte inicial donde dice proponer un sistema de evaluación inmobiliaria, también, digamos, como sistema de evaluación inmobiliaria es como muy grande, sería como pensar si se va a enfocar ya sea específicamente como en una metodología, una herramienta o enfocarse en alguna variable, ¿verdad? Correcto. Sí, estoy apuntando los puntitos. Y don Guillermo, después. ¿Quién? Don Guillermo. Don Guillermo, adelante. Y creo que, bueno, Nazaret acaba de comentar acerca de que son dos sistemas, o sea, dos objetivos, pareciera, o dos líneas de investigación, ¿verdad? Proponer el sistema y después homologar los avalúos, ¿verdad? Por ahí no está mezclando, sí. Tenemos que estar muy claros cuando vamos a proponer un tema, ¿verdad? Y esa es la idea de este curso y después de los cursos que van a recibir para hacer el anteproyecto. Pero una cosa que les quería recalcar es que vayan a la página web del programa para que vean las líneas de investigación, que son estas. Su tema no se puede pasar de alguna de estas líneas. Profe, perdón que aporte ahí, pero es que yo veo, por ejemplo, que en ese tema estamos hablando casi de 3 tesis diferentes, ¿verdad? Propósitos comerciales privados, propósitos catastrales municipales y fiscales, son 3. O sea, esos son 3 tesis en una. Entonces, creo que es demasiado amplio como, bueno, aparte de que no sé cómo iría a concluir en las 3, ¿verdad? Para 3 hipótesis, entonces pienso que es demasiado amplio. Es muy amplio y además yo no lo veo realizable. O sea, difícilmente se lo van a aprobar así como está. Tendría que ver qué específicamente lo que quiere y comenzar a masticar este tema para ver por dónde se va. Pero aquí les quiero presentar las líneas de investigación, ¿verdad? Entonces, para que los tengan en cuenta, yo les voy a pasar esta presentación, entonces para que ustedes vean las líneas de investigación que son estas. Entonces traten de que su tema esté en alguna de ellas o que abarque varias de ellas, pero que esté alineado. Este otro caso, ¿qué pasó aquí? Roberto, ¿me ayudas con las manitas? De momento no hay ninguno. Don Cristian de primero. Ok. Don Julián de segundo. A ver, Cristian. Y don Guillermo tercero. ¿Qué ves, Cristian? Bueno, don Julián fue el que mantuvo la... Ahí creo que faltan las comillas también. ¿Por qué van a faltar las comillas? Ok, no, es un texto de más de 40. Okay. Don Julián. El autor sería. Falta ¿Qué pasa con el autor? Solo va el apellido. ¿El apellido? ¿Qué más? Y está mal colocado también. Puede ir al final. El apellido puede ir al final junto con el año. ¿Y dónde está el año? No lo veo. No, está bien. Ahí donde está bien, pero le falta el año. Es correcto. Aquí le falta el año. Don Julián, seguía. No, era eso mismo, lo del año, profe. Eso era lo que iba a decir al principio. Ajá. Está muy bien hecha, solo que aquí cometió el pecadillo ese, ¿verdad? Aquí en esta otra. Don Jorge. Un espacio. Don Jorge. Falta el año igual. Falta el año igual. Exactamente. Le pongo esos ejemplos porque es más fácil ver la espiga en el ojo ajeno, ¿verdad?
¿Qué pasa con este objetivo? Es un objetivo específico. Don Julián levantó la mano. Y don Walter, segundo. Gracias. Don Julián. El infinitivo. Ajá, ¿qué pasa? Y don Randy. No sé, me parece que no es el verbo correcto a utilizar ahí. ¿Por qué? Medir el impacto del factor de ajuste. Medir el impacto. Bueno, está bien no, que está mal, pero no sabe por qué. Sí, es que no me suena, pero no sé. ¿Quién me le ayuda? ¿Quién me le ayuda? Sería por el orden, perdón, permiso, por el orden de la secuencia que deben llevar los verbos según, digamos, como cada actividad de cada objetivo específico. No, porque aquí no tenemos los otros objetivos, entonces no sabemos en cuál lugar iba. ¿Quién le pega a eso? ¿Don Walter seguía? Don Walter, a ver si le pega. Como una piñata. Ok, dice así, medir el impacto del factor de ajuste utilizándolo en la homologación de un terreno residencial particular de San José. Bueno, no sé, yo siento que está muy grande el objetivo específico, pero como que... Pero sobre el verbo que utilizó, ¿qué pasa con el verbo? ¿Esto es una actividad o es un objetivo de investigación? Es parte de la metodología, ¿no? Es parte de la metodología, es una actividad. Monitorear. Determinar el impacto o algo así. Ahí está. Si usted pone determinar, no importa si está mal o aquí hay otro problemita. Pero no importa, no estamos viendo si es la redacción. Puede poner determinar, puede poner identificar, pero no puede poder medir o cuantificar porque son actividades que voy a realizar en la parte metodológica. Muy bien. Bueno, seguía don Randy y Fabricio. Ay, Randy, ¿qué quiero opinar sobre esto? No, profe, ya se me adelantó también que era el verbo utilizándolo. En lugar de eso, podría ser algo así como el impacto del factor de ajuste sobre la homologación de un terreno residencial, taca. Sí, exactamente. Y don Carlos Guillermo, no sé. Bueno, ya quito. Bueno, no, es que lo que yo iba a decir, profe, es que tal vez la palabra impacto puede ser un poco confusa porque puede haber un impacto positivo, un impacto negativo, un impacto de qué tipo. Entonces uno podría buscar algo más específico, como, no sé si se refieren a una afectación o a un beneficio. El efecto puede ser identificar los impactos o el efecto. Generalmente cuando yo hablo de impacto lo hago en general. Este era un objetivo específico. Ok, vean, cuando estamos hablando, muchas gracias a todos y Roberto por ayudarme. Cuando estamos hablando, voy a brincar aquí a otro documento. Esto es un capítulo, ¿lo pueden ver? Sí. Ok. Esta es la presentación de un capítulo como ustedes lo tienen que presentar, el capítulo 1, que es de introducción. Vean que va con un párrafo de introducción. El siguiente apartado se compone de, y usted narra o pone cada uno de los grandes apartados para que lo dejen bien presentado. Cuando ustedes hacen esto, es muy bien visto. Se ve que va bien encaminado. Luego, viene la justificación. Quería que lo vieran para que vean la forma en que lo estoy poniendo, ¿verdad? Aquí tengo la cita, tengo el año y estoy dando, generalmente en la justificación uso muchas estadísticas y cosas así. Y ven que estoy trabajando con, casi siempre con referencias en casi todas. Este no está perfecto, pero bueno, es para no abusen de las citas textuales. Se ve mal cuando ponen más de una o dos en un, como esto.
Una por página nomás y traten de que sean chiquititas. Después de esto, sigue la delimitación de la investigación que van a poner ahí. ¿A dónde es la investigación? Luego sigue el planteamiento del problema. Vea que casi siempre estoy refiriéndome con citas o con parafraseo. Luego siguen los antecedentes. Y ahorita vamos a hablar sobre qué es cada una de estas cosas. Están antecedentes internacionales, regionales y nacionales. ¿Ok? Después de esto, sí voy a presentar los objetivos. Y vean que siempre voy a tener que determinar, describir, identificar, desarrollar. Y después viene el capítulo número 2. Ese es el orden que le pide el CEP o los estudios de posgrado para un primer capítulo. Ahora me devuelvo aquí. En la justificación, ustedes tienen que exponer argumentos teóricos, prácticos. Bueno, aquí está. Y prácticos. ¿Verdad? ¿Qué son estos aspectos? ¿Qué va a poner usted? Aspectos técnicos, científicos, ambientales, financieros relacionados con su tema. ¿Por qué y para quién es importante este estudio? Esta es la justificación. En el planteamiento del problema, lo que yo voy a hacer es decir dónde sucede, qué lo causa, por qué es causado, ¿verdad? Pero igual voy a tener que recurrir a presentar, mostrar y exponer las características y rasgos del tema, situación, también de la forma teórica, para que lo tengan en cuenta. Como les dije a ustedes, les van a pedir este orden de cosas. Capítulo 1, introducción, justificación teórica, práctica y metodológica. Cuando hablo de justificación teórica es ¿qué dice la teoría sobre el tema que usted va a escoger? Si eso le falta investigación esto o no. Práctica. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido en la práctica con ese tema? ¿Qué fallas hay? ¿Por qué es importante que usted lo sabe? Y luego el marco teórico, que es lo que tratamos de asemejar con la tarea 2, era toda esa parte teórica. Les vuelvo a decir, en estos 3 capítulos, incluyendo este, que es el metodológico, el autor no opina, expone, no analiza tampoco, simplemente expone, redacta, que informa al lector. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, nada más, profesora, en relación a la numeración, es que vi en el ejemplo que puso también viene numerado como aquí. Eso ya no se usa. Desgraciadamente, sí lo estaba pidiendo en los sistemas de posgrado la numeración. APA no lo pide. Ahorita hay un traspaso de lo que era antes el estudio de posgrado, pasaron a las escuelas, entonces se están definiendo esas cosas. Pero hasta que no digan lo contrario, va desgraciadamente con el bendito numeración ese que a mí me incomoda montones. Porque para eso APA tiene sus niveles de títulos y subtítulos, ¿verdad? Okay, pero entonces nosotros mientras estemos presentando con ustedes vamos a utilizar normas APA. Sí, con normas APA en todo momento ahorita durante todos los cursos. Conmigo no tienen que poner ese montón de números, pero estoy diciéndole que esto es para cuando ustedes vayan al trabajo final de graduación. Sí, entendido. Ajá. Gracias. Pero para efectos míos pueden volarse todo ese montón de números, excepto el capítulo 1 o capítulo 2 y así, ¿verdad? Prefiero que comiencen a practicar lo que es los niveles de APA. Esta presentación usted la va a subir, ¿verdad, profesora? Sí, señor, siempre la subo. Okay. O se las mando por WhatsApp, que yo creo que a veces es más rápido. Ok, en el marco metodológico, que tiene mucha relación con la tarea que les pedí y que les estoy dando tiempo para que la presenten un poquitito mejor, es ¿qué es el marco metodológico? Bueno, es donde yo voy a presentar cómo voy a hacer ese trabajo de investigación. Entonces, hay que hablar de un paradigma, ¿se acuerdan? Que hablamos de esto.
Hay que hablar del enfoque de investigación, qué tipo de investigación, hay que hablar sobre los participantes, ahí vamos a hablar de la población y muestra, de las fuentes de información, de las técnicas e instrumentos para recoger esos datos, ¿verdad? De cómo validamos esos instrumentos y de los procedimientos que vamos a utilizar. ¿Qué son los procedimientos? Pues la receta. Primero hice esto, luego esto, luego esto. ¿Y cómo voy a hacer yo para analizar la información? Todo esto es lo que yo voy a presentar en el marco metodológico. Entonces, antes de que vamos a repasar qué es todo esto teóricamente. Entonces, vamos a hablar sobre los diseños y recolección de la información. Acuérdense de los paradigmas, ¿verdad? Tenemos un paradigma por un lado positivista, otro, y por el otro lado tenemos el de sociocrítico, ¿verdad? Uno es muy quanti, el otro más quali, y ustedes tuvieron una primera tarea para que entendieran bien esto, y yo creo que la mayoría lo hizo muy bien. Entonces, de ahí vamos a seleccionar un tema, vamos a hacer el planteamiento del problema, vamos a generar una revisión de literatura constante desde que comenzamos a pensar en el tema, y eso es prácticamente lo que hemos hecho en este curso para ir avanzando. Planteamos el alcance del estudio, el diseño del estudio y seguimos con todo lo que es el marco metodológico. ¿Okay? Entonces, el diseño de una investigación es un plan o una estructura que yo voy a seguir para completar ese trabajo. Y si me permiten, les voy a presentar aquí varios casos. Esto es uno de los trabajos que yo les pido a mis estudiantes cuando los asesoro que me hagan. En esta paginita de Excel está toda su tesis, todo lo que van a hacer. Vea que tiene el objetivo general, objetivos específicos, las etapas que van a desarrollar y van a ir poniendo, cambian el título de arriba conforme lo que ellos vayan a o el diseño que estén haciendo. Pero aquí está absolutamente todo: población, muestra, tipo de instrumento, variables, procedimientos, qué actividades, en qué fecha y qué espera, cuál es el producto esperado. Este es un caso. Este es otro caso. Este es sí, este es otro caso. Vea que tiene también objetivo general, objetivos específicos, qué información necesita, quién es el informante, el tipo de población, cuántas personas, tipo de instrumentos, variables, categorías. ¿Por qué habla de categorías? Porque es un trabajo cualitativo. Procedimientos, en fin. Lo que quería contarles es que cuando ustedes hablan de este plan, es poder, ojalá, si yo fuera su directora o estuviera con ustedes trabajando el anteproyecto, yo les pediría a ustedes que en ese Excel poco a poco vamos llenando y vamos haciendo el plan de trabajo. Es un plan y una estructura, tiene que tener estructura. Entonces recordemos cuál es el diseño de investigación, cuántos tipos de investigación, cuántos enfoques de investigación tenemos. A ver, otro puntito, ¿a quién se lo gana? ¿Cuántos tipos de investigación, cuántos tipos de enfoques de investigación tenemos? Jason. Jason. Cualitativo, cuantitativo y mixto. Correcto. ¿Podrías hablarme un poquito más de cada uno? Cualitativo son características que no son medibles numéricamente, como los cuantitativas que sí son medibles numéricamente. Y el mixto es una combinación de ellas. De los dos, muy bien. Todos tenemos claros cuándo es un enfoque cuantitativo, cuándo es un enfoque cualitativo y cuándo es un enfoque mixto. Sí. Ok. Entonces, cuando le preguntan a usted cuál es el enfoque que va a usar, entonces usted va a tener que decir,
el enfoque o esta investigación parte de un enfoque cuantitativo y además va a tener que decir que es definido por fulano de tal como. Ven, voy pegando con lo que voy encontrando en la metodología. ¿Y por qué es cuantitativo? Bueno, porque se van a usar variables numéricas o porque se va a medir o porque, ¿verdad? Comienza a explicarlo por qué. Si es cualitativo, van a tener que decir el enfoque de esta investigación es cualitativo, definido por fulano de tal como, ponen en sus palabras o en una cita textual. Y el por qué es cualitativo. Bueno, porque se va a trabajar con las opiniones y percepciones de la población de estudio. Si es mixto, también el enfoque de esta investigación es mixta, definido por fulano de tal como tal cosa, y se va a trabajar, se considera que es mixto porque tiene una etapa cuanti y otra etapa quali. O al revés, o de triangulación. Entonces podemos definir qué tipo de diseño de investigación estoy usando. Entonces, si estoy usando un enfoque cuantitativo, tengo que escoger entre estos tres, si es experimental, no experimental o de múltiples, ¿verdad? Si es cualitativo, tengo que escoger si es fundamentado, etnográfico, narrativo, o si hay una mezcla de ellos, que perfectamente puede ser. Y si es mixta, voy a tener que decir si es concurrente en el tiempo, secuencial o de integración y conversión. Por lo general, ustedes andan por métodos mixtos, secuenciales, por etapas, ¿verdad? Primero hacen una etapa quali y otra quanti o viceversa. Para que lo vayan visualizando en el tema que ustedes tienen. Profe, sí. Una consulta. Ahí en esos diseños, entonces, por ejemplo, digamos, que me imagino que es la mayoría de los casos de nosotros, el proponer una metodología es un diseño mixto secuencial, ¿es así? La mayoría andan por mixtos secuenciales. ¿Por qué? Porque van a usar números, variables numéricas para cuantificar cosas, etc. Pero también cuando ustedes están haciendo valoraciones, ¿qué tienen que hacer? A menos que lo hagan sin recurrir a entrevistas, pero ustedes tienen que ir a entrevistar a personas. Cuando ya ustedes van a entrevistar a personas, están trabajando con la opinión de esas personas, con la percepción de esas personas. ¿Cuánto opina usted que vale este terreno? ¿O cuánto pagaría usted por este terreno? Y ahí usted está trabajando con opiniones de personas y esa parte es cuál. Entonces, una porque van a hacer ecuaciones numéricas y van a determinar valores y la otra porque van a trabajar con opinión de personas. Ok, gracias. Un gusto. Ok, si vamos a la parte de diseños cuantitativos, podríamos tener varias clasificaciones. Pero yo no voy a abarcar mucho porque ustedes no son de experimentos. Entonces voy a irme a lo que me importa aquí es que el alcance de esas investigaciones cuantitativas podría ser exploratoria, descriptiva, explicativa o relacional. Esta es una de las clasificaciones que ustedes pueden mencionar. Los diseños experimentales y no experimentales, tenemos varias formas de hacerlos. Uno es pre-experimental, otro cuasi experimental y otros son experimentos puros. Y también podemos hacerlos en el tiempo, ¿verdad? A través del tiempo, o podemos hacer diseños de experimentos para ver tendencias o análisis evolutivos de grupos o diseños de panel. O podemos hacer los transeccionales, que es cuando voy a estudiar una cosa en un único momento. Y también me interesa mucho ver qué está pasando en ese momento. Mientras que los longitudinales, yo requeriría llevarle la secuencia o el estudio a una población en el tiempo, en varios años. Entonces, yo creo que ustedes no van por aquí tampoco.
Los estudios transversales, como lo acabo de decir, generalmente analizan poblaciones durante mucho tiempo y esto es muy usado en la parte médica para definir el comportamiento de las enfermedades en las personas, etc. Los longitudinales es muy utilizado también en la parte médica y en la educación para ver qué pasa a través de los años con esa población de estudio. Eso no les va a pasar a ustedes. Hay estudios retrospectivos y otros prospectivos. ¿Qué son retrospectivos? Que yo voy a analizar qué fue lo que pasó antes, ¿verdad? Entonces, para eso voy a requerir ir a estudiar esos registros de lo que ocurrió antes. Y los prospectivos son aquellos que se estudia cuando se van registrando los eventos, ¿ok? Por su alcance, como dije, pueden ser por su alcance hasta dónde llega el estudio. Entonces yo puedo decir que mi investigación va a tener un enfoque mixto, con un diseño secuencial por etapas, ¿verdad? Y lo defino cada una de ellas. Y que tiene un alcance hasta donde llega, exploratorio si es muy nuevo, si no hay mucha investigación al respecto, ¿verdad? Descriptivo, si es que yo voy a hablar sobre un fenómeno que está pasando, los de ustedes van por aquí, por descriptivos, porque van a describir la situación de mercado de. O puede ser correlacional, también hay algunos estudios de ustedes que quieren correlacionar, hacer correlaciones entre un método y otro, ¿verdad? Entonces van a poder ofrecer predicciones de lo que puede pasar con escenarios, etcétera. Y otros son explicativos para explicar las causas por las cuales ustedes está pasando ese fenómeno. Repito, entonces, para hacer un repaso hasta atrás, si van ustedes pueden decir, tiene un enfoque mixto con un diseño, perdón, tiene un enfoque, un enfoque mixto con un diseño por etapas secuenciales con un alcance descriptivo. Entonces ya van amarrando la metodología. Los diseños cualitativos, los más comunes son estos. Hay teoría fundamentada, que es donde yo trato de buscar nuevo conocimiento. Los etnográficos, que es para estudiar grupos, organizaciones, comunidades y algunos aspectos culturales. Los diseños narrativos, ¿verdad? Que es para contar historias o aspectos biográficos. Y de investigación-acción, que es cuando yo trabajo generalmente participativamente y lo que hago es que hay un cambio. Estudio el fenómeno, propongo, hago un diagnóstico, presento a las acciones que hay que tomar, hago un diseño de las acciones de mejoramiento, cualquiera que sea, las implemento y hago un cambio en el entorno donde estoy trabajando. Quiere decir que tiene implicaciones sociales porque van a cambiar algo. Y la investigación mixta, que puede ser de varias formas. Puede ser que yo lleve a la par, ¿verdad? Un proceso cuantitativo, otro cualitativo y hago una interpretación. Puede ser que primero haga lo cualitativo y después lo cuantitativo. Puede ser que una parte me explique la otra y como dije, las secuenciales, ustedes escogen las etapas que siguen. Hasta aquí, vamos bien. ¿Están o no están? Yo pienso que sí, señora. Sí. Ok, toda esa es la parte que tienen que definir. Bueno. Profe, una pregunta, cuando usted va definiendo eso, tiene que ir justificando mucho esa clasificación o es así como nada más cuadrarla en eso y... Tiene que justificarlo. Vuelvo a decir, si yo estoy diciendo, voy a utilizar un enfoque mixto, ¿verdad?
que es definido por fulano de tal y busquen ahí 2 o 3 autores y que escogen la mejor definición de ellos. Y además tiene que decir por qué. Porque usted va a tener una etapa cualitativa en donde va a estudiar las opiniones y las percepciones de tales sujetos de la población. Y porque va a tener una parte cuantitativa donde usted va a hacer tal y tal cosa. Tiene que explicar por qué. Entonces, tiene que decir, escoger, definirlo con respecto a la teoría, decir qué es eso, y luego tiene que decir por qué es que usted está aplicando ese enfoque. Ese es el enfoque. Luego sigue el diseño, ¿verdad? Un diseño por etapas secuenciales, si fuera mixto. Entonces tiene que también definirlo y tiene que también decir por qué. Porque usted considera que es eso. Y luego también el alcance. Lo mismo va a tener que hablar sobre la población. Vamos a ver el ejemplo este. Al marco teórico. Vea que el marco teórico también, para devolverme un poquito, va con temas. ¿Qué son estos subtítulos? Son cada uno de las palabras grandotas que aparecieron en sus objetivos específicos. El marco teórico quiere decir que ustedes van a ir a buscar todo lo necesario para poder realizar su investigación. ¿Ok? Voy a presentarles aquí un marco metodológico. Vuelvo a decir, una presentación de todo lo que viene. Tienen que hablar del paradigma. En este caso, a este muchacho no le pedían en el programa las sangrías. Pero bueno, digamos que sí lo tiene. Hablan sobre el paradigma, vea que viene para Martínez, citado por tal, desde la perspectiva de la investigación, define un paradigma como tal y tal y tal cosa. De tal manera, el paradigma sobre el cual se desarrolló este trabajo fue el sociocrítico. Entonces, primero lo definen y después dicen cuál escogen y por qué. ¿Ok? El enfoque de investigación. El enfoque de la presente investigación fue mixto y con diseño concurrente, por cuanto se recopilan datos tanto cualitativos como cuantitativos en la mayoría de las etapas paralelas. Y luego pone, ¿sí? Disculpen, el paradigma, usted me puede aclarar ahí por qué primero lo define, luego ya como que establece y luego lo vuelve a definir, o sea, como que lo sigue definiendo más, entonces no sé. Sí, bueno, eso ya es el estilo de ustedes, pero pueden hacer eso. Pero digamos, esa segunda parte no es necesaria, es nada más de escribirlo y luego de definir el del trabajo de uno y luego... Sí, si quieren lo podrían decir, poner así, definir con 2 cosas y después lo ponen. Eso ya es cuestión de ustedes, ¿verdad? Eso ya es el estilo propio, pero sí tiene que haber una definición teórica y después tiene que decir por qué. Y está hablando de por qué. Lo pudimos haber cambiado así, primero la definición teórica y después por qué considera que usó ese paradigma. Pero más o menos va en esta índole. Me perdí un poco. El enfoque de investigación fue mixto. Dicen cuál fue el que escogió. Y después viene la definición. Y sigue hablando sobre la definición. Ahora sí, aquí dice, el presente trabajo como estudio mixto se dividió en 2 etapas y habla sobre cada una de las etapas que hizo. Tipo de investigación, pueden decir que es exploratorio o descriptivo. Hablan sobre los participantes y la población. ¿Qué es la población de estudio? Para salirme un poco de la presentación. Para ustedes, ¿qué es la población de estudio?
Bueno, sí, yo pensaría que es el conjunto de personas con las que se va a hacer el estudio, ¿verdad? Es que se van a investigar. Correcto. Vamos a ver, ustedes podrían hacer una investigación total que sería como un censo. Eso es imposible de hacerlo por lo costoso que es. Entonces tienen que definir bien la población, ¿verdad? ¿Quiénes son los que ustedes van a quienes van a dirigir el estudio? Y como no pueden hacer un censo, van a tener que extraer una muestra. Entonces, en el caso, vamos a ver alguno de los trabajos, no me acuerdo. El de Fonafifo, ¿cuál era el de Fonafifo? El estudio de, ¿quién era el que tenía el de Fonafifo? Yo, Randy. Randy. Vamos a buscar el de Randy. Estoy explicando esto bien. Randy, no importa que lo habla. ¿Cómo construir valor para los Adelante, bosques? profesora. ¿Cómo proponer una metodología para valorar los bosques sometidos al programa de Nacional de Financiamiento Forestal Fonafifo en Costa Rica? ¿Quién sería la población tuya? Son los bosques sometidos ya al programa. ¿Los bosques o los lugares donde están los bosques? ¿Con qué trabaja Fonafifo? Con fincas. Con fincas. Entonces, ¿cuál sería tu población de estudio o tu unidad de análisis? Las fincas con cobertura de bosque. Ajá. Sometidas al programa. Ajá. Ok, las fincas que están sometidas al programa. ¿Están viendo esto, verdad? Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Todas las fincas en Costa Rica o qué? Sí, correcto, profe, porque ajá. A nivel nacional el Fonafifo tiene una cantidad de más o menos unas 3.000, 4.000 fincas sometidas al programa. Entonces, de todas ellas, fincas se haría un sometidas al estudio de programa. caso. Sí. Ajá. ¿Desde qué año hasta qué año? Eso corre por los últimos 10 años, porque los contratos duran 10 años. Entonces, ya una vez que se acaba un contrato, ya la finca sale del programa, hay que renovarla, pero hay casos en que no se renuevan. Ok, fincas sometidas. Entonces aquí estoy definiendo quién es mi población de estudio. De que no son los bosques, ¿verdad? Ojo. Son las fincas sometidas, las fincas con bosque, sometidas al programa Fonafifo en los últimos 12 años, dijiste. 10. 10. Sí. Sí, es que hay fincas que tienen bosque y tienen áreas de no bosque. Entonces, lo que se considera parte de la población es solo la zona con bosque de la finca. Ok, usted no va a poder acceder a las 3.000, ¿verdad que no? No, no, porque para eso lo que se va a hacer es un análisis de bases de datos. De las 3.000. Sí, porque Fonafifo tiene esa base de datos. Ok, entonces se va a trabajar con la población, no va a sacar una muestra. Bueno, en realidad no había decidido, o sea, no había analizado que podría trabajar con solo una muestra, pero... Sí, claro. Esta es la población, son 3.000. ¿Verdad? Yo podría separar esta población en ciertas características y sacar una muestra. Sí. Puedo sacarla por tipo de bosque o por tamaño de finca. Por alguna variable que a usted le interese explorar. Yo creo que más va por tamaño de finca.
¿cierto? Sí, tamaño de finca es muy importante. Para es la muy pesado valoración. para la valoración. valoración. Sí, Entonces, sí. muy posiblemente se va a decir, bueno, va a ser una tablita ahí donde se va a hacer unos rangos. Entonces, va a definir eso. Sí, hay una matriz a nivel de FONAFIFO que es lo que se utiliza para seleccionar cuáles fincas entran cada año. Entonces, digamos esa que matriz es un conjunto de aspectos, digamos que es un checklist de 10 cosas que se toman en cuenta y entonces se hace una calificación para cada proyecto y yo creo que sería un insumo fuertísimo para poder determinar qué muestra se puede usar. Sí, es para que usted no se complique la vida, porque usted en un trabajo de investigación, mentira que va a poder trabajar con las 3000 para hacer para definir los factores. Entonces, usted que va a hacer una muestra y muy representativa y tiene que bascarlo, y muy probablemente se va por tamaño de muestra. Entonces, tenemos que hacer este trabajo en la metodología, definir quién es la población y vea que tengo que contar todas las características. Y después, a la hora de definir la muestra, tengo que decir todos los criterios de quién entra y quién no entra en esta muestra. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con población y muestra. Otro punto, sujetos de información, fuentes y sujetos de información. ¿Cuál será la diferencia? Profe. Sí. Una duda, un segundo antes. Ahí cuando está hablando de muestra, digamos, al hablar de muestra, ya considero yo que le mete como herramientas estadísticas. Entonces el diseño de investigación o va a ser mixto o va a ser cuantitativo. ¿Cuándo es netamente cuantitativo? Es que por lo menos esa es la duda que me queda a mí de lo que leí. O sea, yo lo que entendí es que un diseño cuantitativo netamente es cuando se prueba una hipótesis, que creo que ninguna de estas tesis va a estar probando hipótesis, ¿es así? Usted puede trabajar con hipótesis o con preguntas de investigación en lo cuantitativo también. Puede trabajar con ambas. Cuando se trabaja con lo experimental, generalmente lleva hipótesis, ¿verdad? Pero cuando estamos trabajando con, digamos, esta investigación de Randy es netamente cuantitativa. Aquí no hay nada cualitativo según estos objetivos que está planteando. Va a diseñar una clasificación, va a identificar los factores relacionados con el cálculo de valor y va a diseñar una metodología e implementarla. Aquí no hay nada cual. ¿Verdad? Todo es numérico. Mientras que otros que van a hacer, ¿cuál de los estudios de ustedes tendrá que hacer entrevistas a personas? Bueno, yo creo que la de paisaje que era Nazaret, Nazaret. Sí, señor. En paisaje, bueno, y con tu trabajo tenía dos dudas, si era Nazaret. No, pero Nazaret no. Sí, y es que también, que era lo que le comentaba, que yo más bien estaba como viendo a ver si de repente hacía un cambio como de enfocarlo con... Sí, usted tiene que enfocarlo. Con infraestructura verde o arbolado urbano, porque es que lo de paisaje, yo lo hablé con Don Minor y se quedaba tal vez como muy solo, o sea, de lo que existe actualmente, como en características como por ejemplo de vista panorámica o cosas así, entonces por eso de repente me interesa más como enfocarlo en esta otra parte. Bueno, ahí, si fuera paisajista, de paisaje, ¿verdad? Tendrías, va muy de la mano con qué valor le da la gente a eso. Vista panorámica. ¿verdad? Sí, tendría que ver también con características de un enfoque más, bueno, de información más cualitativa. Más cualitativa, exactamente. Ese trabajo de ella muy probablemente sea mixto. ¿Por qué? Porque va a tener, por un lado, que trabajar con mucha percepción
y después hacer numeritos. Entonces, sí va a tener una parte quali muy fuerte, y después una parte cuantitativa para crear algún modelo que te dé un valor. Para poder calificar. Ajá. No sé si te respondo la pregunta. ¿Quién fue el que me preguntó que cómo definir cuánto era cual y cuánto era cuanti? Fui yo, Jorge. Oye, Gracias. sí. Cuanti es básicamente cuando usted usa números. Quali es cuando usted trabaja con cualidades. O sea, si usted va a decir me gusta, no me gusta, prefiero lo verde, o qué sé yo, o para mí es muy importante esto, o cuando va a hacer una escala Likert, por ejemplo, donde usted le pone a escoger a la persona entre cuánto vale para, si eso es importante o no es importante para ellos. Acuérdese que viene muy de la mano cuando hablamos de lo cualitativo, el cambio de paradigma es cuando usted ya la relación entre el objeto y el sujeto, ¿verdad? El investigador con lo que estás estudiando, usted se mete ahí. ¿Y qué es meterse? Con personas, cuando ya vienen los aportes de la sociología y de la psicología, ¿verdad? Esa parte social, es cuando se vuelve los estudios cualitativos, mientras que antes eran muy cuantitativos. ¿Por qué? Porque era un paradigma positivista. Yo no sé, profe, si podría entonces uno como redondear en decir que si la investigación por algún lado va a tener entrevistas, directamente me tira a la parte cualitativa. No puedo hacer esa aseveración, ¿o sí? Sí, claro. Sí, Okay. cuando usted va a hacer cuando sus informantes van a ser personas y depende, si usted les dice califique esto, con 1, 2, 3, numérico es cuanti, pero si usted le va a dar una escala Likert, tal vez no me estoy explicando con la de escala Likert, pero una escala Likert cuando va de muy bueno a muy malo, ¿verdad? O satisfecho, no satisfecho. ¿Cómo usted cuantifica lo satisfecho? Eso es quali, ¿verdad? Se puede hacer acercamientos, pero es muy difícil de cuantificar. Okay. Profe, una consulta. Uh-huh. Para el levantamiento de información, si uno tiene que llamar a una persona, por ejemplo, yo necesito hacer un levantamiento de información de terrenos en venta. Una encuesta. Y necesito, a base a un factor que yo quiero levantar, analizar, que es el ancho de vía, necesito llamar y preguntar el precio. ¿Eso se considera una entrevista? Porque son 500 veces que tengo que hacerlo. Es una encuesta. Es una encuesta. Eso es una encuesta. Sí, ahorita ya le vamos a entrar a eso. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, para terminar un poquito esto, volver al tema. Entonces, estoy hablando de la población y de la muestra, ¿verdad? Ahora también estoy hablando de fuentes. ¿Qué son fuentes? Todas aquellas otras personas o de dónde voy a sacar yo otra información. Entonces, en la metodología tengo fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Aquellas en donde el investigador va a ir a recoger de primera fuente. Esos son personas, como esa encuesta que usted está diciendo, o entrevistas. Ahorita vamos a ver los tipos de entrevistas y técnicas, ¿verdad? Entonces, fuentes primarias es donde el investigador va a ir a recolectar los datos directamente. Y las fuentes secundarias en la metodología es muy diferente esto de lo que es la parte teórica. En la metodología son informes de la empresa, estadísticas de la empresa, todos aquellos documentos, informes, reportes que yo encuentre ya hechos por otra persona. Entonces, repito, fuentes primarias son todas aquellas que yo como investigador voy a ir a recoger. Y fuentes secundarias son todas aquellas que ya están ahí, fueron hechas por alguien. No son libros, son informes, estadísticas, reportes, indicadores, índices, todo eso que ya está hecho y que me va a aportar a mí algo.
Entonces, y les digo que es muy diferente porque las fuentes primarias y secundarias de la parte teórica son como aquello que decía, fulano cita a fulano. Eso es una fuente secundaria. No se confundan con esto. A veces se tienden a confundir. ¿Está claro esto? Sí, señora. Se supone que ustedes ya tuvieron que haber estado leyendo el material, ¿verdad? Ok, y después vienen las técnicas e instrumentos para recolectar la información. Perdón, doña Rosita, es que estaba revisando aquí, bueno, después de fuentes secundarias, bueno, no se mencionan sujetos de información. ¿Esos entran dentro de esta categorización? Perdón, no lo entendí. Los sujetos de información. Los sujetos también son otras personas como, por ejemplo, expertos en evaluación o ministros o todas estas otras sujetos que yo puedo entrevistar o puedo tener información. Entonces, sí, son sujetos y fuentes de información. Las fuentes son con lo que el investigador directamente va a buscar, ya sea por entrevistas, encuestas con personas o revisando análisis documental de lo que encuentre relacionado dentro de la empresa o relacionado con la comunidad, o qué sé yo, algo así. Ahora sí, técnicas e instrumentos de recolección. Entonces ahora sí vamos a entrarle a este tema y ojalá que me dé chance, tengo nada más media hora para eso. Técnicas e instrumentos de información. Yo tengo básicamente, sí, puede decirse que 3 grupos de generación de información. Una es la entrevista, otra es la observación y otra son los documentos. ¿Ok? Entonces, la observación, ¿cómo la hago? Bueno, en laboratorio o en el campo. Ustedes muy posiblemente van a tener que hacer mucha observación. Esa es la técnica. ¿Por qué? Porque van a tener que ir a los terrenos o a los lugares donde que van a realizarlo y van a hacer observación. Si tiene, cuánto es el ancho de calle, si tiene electricidad, si tiene agua, si tiene acueductos, alcantarillas, cercas, toda esa cosa que ustedes hacen. Entonces, esa es la observación, es ver todo eso. ¿Cuál será el instrumento que yo use para la observación? Pueden ser fichas de recolección de datos, pueden ser fotografías, puede ser video, puede ser, esos son los instrumentos que ustedes usan. ¿Sí? Recolección de antecedentes, que es un análisis documental. Ahí usamos también fichas como instrumentos. En las encuestas y entrevistas, ojo, encuestas y entrevistas no es lo mismo. Una encuesta se la hago yo a un montón de personas, un grupo de personas. Entrevistas se las hago a pocas personas. Y entrevistas tengo grupales y tengo individuales. Las encuestas siempre son de encuestas, ustedes las conocen porque las vivimos diariamente. ¿Qué instrumento usamos en las encuestas? Cuestionarios. Son para las encuestas y para las entrevistas. Siempre hacemos cuestionarios o guías o guiones. Cuando yo me siento a hablar, digamos, con un expresidente o con un presidente, yo no le voy a hacer a él un cuestionario. Generalmente yo llevo una guía temática y esa guía la voy desarrollando para ir tachando los temas que yo quiero abordar. Cuando yo voy a una encuesta con 50 personas, yo sí hago ya algo más formal. No, más formal, no, más cerrado. Hago preguntas cerradas, abiertas, dicotómicas, con escala Likert y con todo esto que usamos en los cuestionarios. Y otra forma también de hacerlo es a través de paneles o focus group, o lo que llaman sesiones de grupo, en donde yo también puedo generar cuestionarios y puedo observar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las técnicas y aquí tengo las diferentes
cuestionarios. O sea, entrevista, encuesta y observación. ¿Qué hago yo con la recolección de datos primarias? Bueno, generalmente son encuestas, sondeos, voy a utilizar cuestionarios, entrevistas, focus group. Y con los métodos de recolección secundaria que les estaba hablando hace un rato, puedo tener los estados financieros, informes de gobierno, informes de ventas, declaraciones, qué sé yo, de todos los documentos de las empresas o de las instituciones o de las comunidades que pueda recolectar. Por lo general, en este tipo de, vea que tengo lo que son los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Por lo general se usa en lo cuantitativo técnicas como la encuesta, la observación o análisis de contenido. En lo cualitativo generalmente uso observación, entrevista, grupos de discusión o focus group, revisión documental. Y en lo mixto, pues puedo usar cualquiera de las dos. En lo cuantitativo, generalmente lo que uso es instrumentos que son cuestionarios o fichas de registro. En lo cualitativo puedo usar protocolos de observación, protocolos de entrevista, etc. Y en lo mixto, pues hago una mezcla de los dos. Estos son para diseño experimentales. Ustedes no van a usar nada de esto, así que no me detengo aquí. Pero si ustedes hicieran diseños experimentales, tendrían que calzar con estas formas de representación simbólica y cuándo se utilizan. Cuando hacemos observación en el campo no experimental, lo que usamos son notas, diarios, fichas, para recoger esos datos. Y esos datos generalmente lo que usamos son este tipo de instrumentos. Entonces, cuando ustedes les vayan a pedir el tipo de instrumentos para una gira de observación, ustedes tienen que preparar de antemano los cuadritos, ¿verdad? Donde van a registrar los datos para poder después analizarlos y procesarlos y analizarlos. Cuando yo trabajo también en la parte experimental, yo también hago fichas técnicas de experimentos. Entonces, cuando la gente se asusta cuando dicen, pero ¿cómo instrumentos? Instrumentos puede ser tan solo una hojita como esto, para recolectar los datos, pero tienen que anticipar qué datos son los que ustedes requieren recoger anticipadamente. El análisis documental es precisamente cuando ustedes van a ir a buscar esos documentos en las instituciones que les van a dar datos. También tienen que llevar instrumentos y llevar fichas con los datos que ustedes quieren recolectar, porque si no, no van a tener cómo procesarlos después. Entonces, en lo cualitativo, lo más común son pues las entrevistas a profundidad, las entrevistas semiestructuradas y las entrevistas con expertos. También pueden haber narraciones, puede ser que usted se siente con una persona a pedirle que le cuente cómo era ese lugar antes, que si hay muchos riesgos, si han habido inundaciones, si se acuerdan si la carretera siempre iba por aquí o si hay derrumbes. Son narraciones importantes y eso se llama así, narraciones. Usted tiene que grabarlas y después transcribirlas para poder sacar la información que ellos les cuentan. Los grupos de discusión son cuando yo reúno, ya sea homogénea o heterogéneamente, escojo a personas, no más de 10 personas, las siento en un lugar ameno. Generalmente se hace, bueno, hay una forma de hacerlo muy técnico, que es en un cuarto donde va a estar una persona, generalmente un psicólogo con ellos, y usted está detrás como en un cuarto con un vidrio donde usted va a poder verlos, pero ellos no usted. Usted graba y el psicólogo va desarrollando temáticas y toda esa información después se graba y se transcribe. Esos son los grupos de discusión. Sin embargo, pues eso es muy difícil hacerlo, que yo conozco solamente 2 universidades que tienen cuartos así y son muy caros.
Entonces, lo que usted hace son focos de grupos o sesiones de grupo, donde usted reúne personas muy parecidas o muy diferentes, menos de 10, hace una guía temática y usted les va planteando esa guía temática y ellos van hablando y hablando y hablando y usted va recogiendo esa información. ¿Ok? Entonces, estos instrumentos, tenemos el cuestionario, ¿verdad? Tenemos las escalas para medir actitudes, la prueba estandarizada, la observación y el análisis de contenido. Lo que ustedes más van a usar son cuestionarios y entrevistas o por observación. Entonces vamos a contarles cómo se hace un cuestionario. Bueno, un cuestionario es la técnica para recoger datos. Es la parte menos costosa, ¿verdad? Porque es fácil y prácticamente fácil de hacer. Permite llegar a un mayor número de participantes. Se necesita saber de antemano qué es lo que usted quiere medir o qué es lo que quiere saber. Y ese querer saber de dónde viene, de las variables temáticas que van a sacar ustedes de los objetivos. Por ejemplo, si yo le digo a Randy, en los objetivos, él no tiene aquí ninguna entrevista. Pero si le digo, ¿quién tiene entrevistas en sus trabajos que consideran que van a hacer? Yo no me acuerdo de todos los temas, pero ¿quién considera que tiene que hacer entrevistas en sus trabajos que plantearon? Yo, Carlos Rojas, había puesto que era probable que se necesitaran entrevistas. Carlos Rojas, ¿dónde lo tengo? El último. Bueno, o ese sí también. Este. Bueno, ahí tenemos que trabajar esos objetivos, ¿verdad? Sí, sí, hay un montón de cosas que arreglar. Pero como yo, el tema mío hablaba de una metodología o implementar algo cuando no se consiguen comparables de condominios, había que entrevistar a entidades Sí, financieras, saber aquí, ellos en qué. en el tercero era que tenías que hacer entrevistas. ¿A quiénes? Sí, era a entidades financieras para establecer qué necesitan ellos, que se mida o no se mida, y a otros evaluadores con experiencia, como para tener la opinión de ellos. Correcto. Entonces ahí sí vas a tener que definir previamente en desde los objetivos, usted se da cuenta si tiene que ser entrevistas o encuestas. Y ahí te definir muy bien qué información quieres saber. Entonces, cuando yo les hablaba de estos planes que hicieron estos muchachos, no, en este otro sí hay uno que tiene. Aquí, este tenía que identificar ventajas y desventajas de un sistema. Obviamente iba a entrevistar al personal de la farmacia. Por medio de entrevista, ¿verdad? Viene el procedimiento y cuando él habla sobre ventajas y desventajas, a través de eso comienza a decir, bueno, si esto es lo que yo necesito saber, a partir de ahí comienza a desglosar temáticamente el cuestionario y las preguntas que va a realizar. Definir la población, a quién va dirigida, saber si vas a trabajar con conocimientos, actitudes y conductas, cómo lo puedes establecer. Y si vas a trabajar con conductas o actitudes o conocimientos o preferencias, tenés que tener las teorías, estudiar las teorías que te ayudan a poder llevar a cabo investigaciones con esto. Esto es muy cualitativo cuando yo quiero, pero de una vez se lo voy a presentar, aunque ustedes no van a usar categorías o subcategorías. Pero no, mejor ni los enredo con esto porque es bastante complicadillo. Pero este tipo de encuestas
por teléfono, por correo, las pueden hacer, pueden definir el formato, tienen que establecer cuáles escalas van a usar, cómo lo van a procesar, qué requieren ustedes de conocimientos estadísticos para lograr ello y qué herramientas van a usar para procesarlo, ¿verdad? Entonces, para yo llegar a estos porcentajes de resultados, yo tengo que saber cómo lo voy a procesar. Bueno, ahora cuestionarios, no olvidar el consentimiento informado. Si ustedes van a hacer un cuestionario, éticamente están obligados a presentar un documento que le digan que los autorizan a usar esa información. Un cuestionario tiene una parte que es de presentación, otra de instrucciones, tiene una parte que es de inicio, apertura, hay una parte clímax donde usted le puede preguntar cosas ya más difíciles y después de cierre. Tiene que evitar ambigüedades, preguntas tienen que ser sencillas, tiene que haber una jerarquía en el orden, ¿verdad? Formatos atractivos y espacios para responder, obviamente. Aquí son algunos de los, voy a avanzar un poquito porque se me está terminando el tiempo, pero tenemos cosas que no se hacen en los cuestionarios, por ejemplo, preguntas correctas e incorrectas, digamos. Bueno, este no es un ejemplo con ustedes, pero en lugar de preguntar cuántos embarazos ha tenido, la pregunta correcta es señale el número de veces que ha quedado embarazada, haya tenido un hijo o haya finalizado un aborto. Son cosas que hay que tener mucho cuidado para hacer esto. También recuerden que podemos usar escalas Likert, que es exactamente esto, que en donde yo le puedo hacer que ellos escojan una de las opciones, la que mejor represente su opinión. Estas escalas Likert van en impares, pueden ser 3, pueden ser 5 o pueden ser 7. 7 es complicarse la vida, entonces les recomiendo 3 o 5, nunca pueden ser pares. Y tiene que ir de un extremo al otro. Puede ser por acuerdo, por frecuencia, por importancia, por calidad, etc. Aquí hay otras formas de hacer escala Likert, ¿verdad? Va de muy de acuerdo a muy en desacuerdo, totalmente de acuerdo a totalmente desacuerdo, porque son extremos. Lo importante es que sí haya una neutral, por eso va de 3 o 5 ítems. Hay otras escalas de Goodman, pero estas no lo van a usar ustedes. Recordemos que tenemos tipos de preguntas, hay preguntas cerradas, hay preguntas abiertas. Tenemos las abiertas, es preguntar por qué razón tal cosa. Las cerradas son tal, diga sí, no, o marque con X. Entonces tiene que medir ese. Hay niveles de medición, por ejemplo, nominal. Cuando estamos hablando, en este caso, de religión, si es católico, judío, protestante, ordinal. Si es universitario, bachiller, licenciado, entonces se le pone un número, puede ser de temperatura o de razón. Generalmente el tipo de encuesta va de 30 a 50 personas. Para que no se pasen de eso, menos de 30. Ustedes para analizar es muy poco para una encuesta. Sería no significativamente viable. Entonces tiene que ser de 30 a 50 personas, ¿verdad? Y la validez, ustedes van a tener que validar esos instrumentos que van a utilizar. Si es un cuestionario para una encuesta, una entrevista, puede ser que usted lo esté adaptando de una investigación que ya fue aplicada, entonces ya está como validada, pero si ustedes las van a hacer por primera vez, van a tener que validarla con expertos o con un plan piloto. Quiere decir con expertos que usted se la presenta a expertos en cuestionarios o expertos en el tema
y le tiene que decir cuál es el objetivo y los objetivos de su investigación y para qué objetivo está presentando ese cuestionario, y también presentarlo, ¿verdad? Y que ellos se lo califiquen. Pero eso no es suficiente. Ustedes tienen que aplicar esa encuesta por lo menos a unas 5 personas para que ustedes vean las respuestas que le dieron. Puede ser que ustedes ahí se den cuenta que no está usted recuperando la información que quería, porque la pregunta estaba mal planteada o porque la pregunta no tiene nada que ver o porque tiene que sacar preguntas que no le están dando la información que ustedes quieren. Bueno, sobre el procesamiento de la información, hay varias formas de hacerlo. Hay varios paquetes también para análisis cualitativo. El que yo más uso es AtlasT, pero trabaja con categorías en su categoría. Yo no he visto hasta el momento ninguno de los trabajos de evaluación que use este software ni que use una investigación cualitativa tan compleja como para usar un software de análisis cualitativo. Sí los he visto que usan Excel, por lo general, ¿verdad? Donde van a montar una base de datos y de ahí sacan sus gráficos para poder analizarlos y después presentar, qué sé yo, generalmente una información de la estadística descriptiva con alguna media, promedios. Muy pocas veces los he visto ustedes trabajar con estadística inferencial, pero que tengan en cuenta que hay dos tipos. Sí. He visto que ya varias veces ha dicho que ninguno de nosotros, pero a mí sí me toca hacer un diseño experimental. ¿Cuál es el tuyo? Es el de el ancho del derecho de vía, a ver si ese factor afecta el valor de una propiedad. Pero la forma en que lo voy a abordar es una forma en la que se aborda la creación de los alfas que se utilizan actualmente para la metodología de mercado. Yo quiero tratar de calcular ese alfa con un programa que se llama Stata o Gretel o cualquier otro, que si es de análisis de datos, ver el impacto, que eso era lo que hablaban ahora. Ahí es ver si el impacto es significativo, no es si es positivo o sea negativo, es si es significativo, porque si no es significativo, esa variable no es necesario contemplarla en un avalúo. A eso es lo que quiero llegar. Pues, entonces, yo sobre el ancho de calle, sí tengo que hacer. Sí, sobre el ancho de calle sí necesito que hables con Maynor, porque ¿quién define el ancho de calle? Los topógrafos lo ponen en los planos catastros, después en los planes reguladores, me imagino en cada cantón o municipalidad o el INBU o el MOB definirá cómo serán los anchos de calle, pero el dato claro se encuentra en el plano catastro y es fácilmente levantable con cualquier instrumento de medición en sitio. ¿Y cuál es el beneficio de ese estudio que vas a hacer sobre el ancho de calle? Determinar si esa variable que se ha dejado por fuera en los avalúos siempre es significativa o no es significativa. Bueno, yo sí necesito que hables con Maynor sobre ese tema. Claro. Primero, antes de seguir con la secuencia. Sí, yo les mandé casi a todos un mensajito personal de algunos temas que creía que no podrían ser aceptados. El tuyo tendrías que hablarlo con él para afinarlo más y para ver qué camino le da para que tenga viabilidad. Por eso que te digo, ¿quién define el ancho de calle? Ya están definidos. Entonces, si ya están definidos. Claro, muchas gracias. ¿Verdad? Pero sí, es que sí, me parece que aunque estén o no estén definidos, lo que se quiere ver es si afectan o no. Porque los anchos varían, digamos, una calle en un mismo barrio puede ser 7 metros más ancha que la de la par. Ah, bueno, sí, eso sí, podría, de hecho sí, bueno, no, pero no me voy a meter en eso ahorita, pero sí, hablar con Maynor para claro. Afinar más ese tema. Ok, si ustedes, con mucho gusto, sí, se van a meter por estadística inferencial y se va a hacer experimental, en este caso, bueno, él ya tiene un paquete de cómputo para analizar eso.
sí van a tener que saber cómo trabajarlo, ¿verdad? Y cuáles son los datos que requieren para poder meter a ese programa. Eso tiene que estar muy claro desde el principio. Generalmente no es más fácil, pero sí es más cómodo trabajar con la estadística descriptiva. Pero no quiere decir que no puedan dejar de trabajar con estadística inferencial y correlacionar. Pero sí, es básicamente eso. Ahora, el cómo hacer el cuestionario básicamente es qué información requiero yo. Y a partir de ahí comenzar a hacer las preguntas y saber que se va a tocar por temas. Voy a desarrollarlo en creciendo, ¿verdad? Puedo empezar con información básica de la persona si es que la necesito y comienzo a subir y después el cierre final. No sé si esta información les ha ayudado un poco. Yo les paso la presentación igual para que la tengan y les voy a pasar otras también. Pero lo que sí voy es que ojalá ustedes puedan llegar. Esto es una técnica que yo he implementado desde que hice mis investigaciones y me parece muy práctica porque quiere decir que ustedes tienen toda la investigación en un PowerPoint. Y si ustedes después la conforman así, simplemente es seguir paso a paso cada una de las cosas que tienen que hacer. No sé si tienen preguntas, dudas o algo que quieran que les trabaje un poquito más para la próxima lección, que les manden un video. Pero instrumentos, estos son básicamente los que vamos a utilizar casi siempre. Ustedes se van por cuestionarios o por tablas de recolección de datos. Profe, yo tenía una consulta. Vamos a ver, como usted dijo al inicio de la clase de hoy, y esto es una materia que es como un ejercicio, una práctica, ¿verdad? Para cuando realmente uno ya tenga que entrar en la parte de la tesis, ¿verdad? Y pues, en el caso mío, pues usted me ha hecho una serie de observaciones con respecto al documento. Aparte de eso, usted también me recomendó hablar con don Minor, ¿verdad? Ahora, la consulta aquí es, yo continúo con mi proceso y en paralelo hablo con don Minor, independientemente de que él me indique que tengo que corregir el enfoque del tema, o al momento en que yo hable con él y logre solucionar o solventar alguna situación con él, y si él me está pidiendo que yo ajuste el tema, yo también tengo que hacerle ver eso a usted en su materia. No, o sea, para efectos de este curso ustedes pueden presentarme X tema, X pregunta, cualquiera. Lo que quiero es enseñarles a que peguen esos objetivos con el problema y con el tema, ¿verdad? Vamos a ver, por la situación de las mismas tareas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, vamos ya por la tarea 2 a 3, ¿verdad? Y ya llevamos un proceso en el cual, bueno, pues de repente no va como una línea directa, ¿verdad? Hacia que eso sea el proceso final de tesis, pero de repente sí, tal vez don Maino nos hace algunas correcciones fuertes, por decirlo así, y yo tengo que echar para atrás todo el proceso, a tema, a todo eso, pues yo siento que ahí sí sería bastante complicado para el tiempo que llevamos en el cuatrimestre. Para efectos de este curso, mantengámonos con la idea que están presentando, esté bien o mal con lo que les pediría el programa, ¿verdad? Lo que sí vamos a trabajar un poquito más, y yo sí les voy a mandar un día, esta semana, si Dios quiere, les mando un poco más afinado se lo hice en la tarea 2, pero sí quiero afinar más esos objetivos para que realmente lo pongan bien. Para efectos de este curso, sigamos con la temática que ustedes plantearon, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido la secuencia. Y hagamos como que esto es imaginémonos que este va a ser el trabajo que van a realizar en este curso. Por lo que les pido que hable con don Minor es porque tienen ustedes la oportunidad desde ya ir afinando lo que van a presentar y entonces para que vayan aprovechando
cada curso ir sacando información para su tesis. Pero cuando les digo que habla con non-minor es porque tengo dudas sobre el planteamiento de los objetivos o sobre si el mismo tema. Creo que a veces hay dos de ustedes que se están yendo muy a lo legal y no es evaluación. Hay otro de ustedes, como por ejemplo el que vimos ahora, el primer ejemplo que vimos, que tiene como 3 temas en uno y está tratando de investigar cosas que son de política pública. Entonces, para que ayudarlos a atinar un tema que sea viable al final en su carrera. Pero para efectos de este curso, repito, sigamos con lo que presentaron. Y ahí les voy afinando, ya vamos afinando la escritura, la redacción, el uso de APA. Y con la clase de hoy yo creo que queda más claro algunas cosas de cómo redactar los objetivos o cómo redactar el marco teórico. Y ahora sí vamos con la tarea del diseño. Yo quería que recibieran esta clase antes de presentar esa tarea, pero como que se nos traspasó. Entonces, por eso les estoy dando 7 días más de que afinen más esa tarea. Los que consideran que está bien, pues me la vuelven a mandar así como esté. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, buena suerte el resto de la tarde. Buenas tardes. Sí, Nazaret, necesito que me mandes tu tarea 2 en Word para poder revisar. Sí, de acuerdo, profe. Ok. Y ya tienen una semana más para afinar lo del diseño. Si la quieren esa semana, si no, comienzo a revisar ya. De acuerdo. Y aquí tengo los puntitos que les voy a agregar a la tarea 2 para ayudarles un poco con la participación de hoy. Entonces aquí los tengo. ¿Algo más, muchachos? Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas Hasta luego.